bien, tío, la primer pregunta a manera de, pues también romper un poquito el hielo, ¿verdad? Antes de entrar con lo bueno. Tuvieron muchas preguntas de los alumnos que decían, ¿qué fue lo que a ti te llevó a comenzar tu ministerio direccionado específicamente en la parte de la profecía, de escatología, existiendo tantas ramas, ¿verdad?, que hay en la teología? ¿Qué fue lo que a ti te animó poder irte por este medio de la escatología? ¿Y qué es lo que te movió a hablar con tanta autoridad, ¿verdad?, hacia las falsas doctrinas en el púlpito, tío? Muy bien, gracias, David. Bueno, realmente atravesé una vida bastante difícil existencialmente. Recibí a Cristo cuando tenía yo 28 años de edad. Y pues fue una época en la que, después de haber buscado en tantas filosofías, en el comunismo, mormonismo, hinduismo, budismo, todas estas ismos que todavía hay dentro de las filosofías, pues estaba yo completamente decepcionado de todo. No encontraba una razón, un propósito, un sentido verdadero que le diera a mi vida. Ya viene Cristo, tu papá, mi hermano Alejandro fue el que me llevó con un misionero, Emilio Anderud, en 1974. Fue cuando me convertí, en febrero del 74, y fue una cosa tremenda, porque al llegar a la oficina misionero, tu papá me llevó, David, eran como las 6 de la mañana, porque yo desperté como a las 3 o 4, estaban viviendo los dos en ese tiempo en casa de mi mamá, y yo no tenía ya casi lugar donde irme a vivir, y mi mamá me recogió, imaginémonos, y le dije, ¿sabes qué? Estoy desesperado y necesito alguna respuesta. Y me dice, pues aceptas, te llevo con un hombre que realmente te va a dar respuestas. Y me llevó con Emilio Anderud. Y pues inmediatamente en su oficina me abrió la Biblia y me decía, lee aquí, la paga el pecado y la muerte, por cuanto todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, y en Cristo Jesús es redención. Y fue así como, mientras más me enseñaba la Biblia, sentía algo yo tan fuerte, pero tan fuerte, jamás me había yo enfrentado a la Biblia. Y me doy cuenta en ese momento que estaba completamente, es como una cebolla, para explicarlo bien, y comenzaban a caerse capas de mi vida, así una por una, y caí de rodillas en ese momento y estuve llorando casi media hora. Sentía que se me caían así, ¿verdad? Cosas en mi vida tremendas, y le entregué la vida a Jesucristo. Fue una conversión muy fuerte. Fue un encuentro con Jesús verdaderamente maravilloso. Y pues de ahí ya yo no sabía para qué Dios me llamaba. Lo único que yo sabía era que tenía yo que seguir a Jesús, y que Él era la respuesta de todas las cosas en donde yo lo anduve buscando, porque realmente en cualquier búsqueda del ser humano es Jesús. El que se encuentra a Jesús llega al final de su búsqueda, porque Él es la razón de nuestra existencia, de nuestro propósito final por el cual vivimos. Entonces vivíamos en Acapulco, nos fuimos a Acapulco a vivir. Yo ya era papá de Alán, de mi hijo Alán, nos fuimos a Acapulco, y unos misioneros me invitaron a unirme con ellos, presbiterianos, a la sierra de Acapulco y Guerrero, para trabajar como misionero, y para discipularme. Me fui a la sierra casi 2 años, entre Oaxaca y Guerrero, y ahí estuve acostado en pisos, ¿verdad?, de adobe, tapándome con periódicos. Mi cojín era un ladrillo envuelto en periódicos, y a través de todo este año y medio, yo recién convertido, ahora lo puedo ver que pues Dios estaba trabajando con mi carácter, me estaba tratando de humillar también, ¿verdad?, de obligar mi voluntad. Era yo muy agresivo, fui muy violento en mi juventud. Y después, ya ese tiempo, bajamos a la ciudad, al puerto de Acapulco. Comencé tenía un grupo pequeño de discípulos. Nos fuimos a México. Yo nunca supe para lo que me iba a llamar Dios. Entonces, de misionero, pues me convertí en maestro de la palabra, y abrimos la iglesia en 1979, 80, 81. En esos 2 años trabajé con un evangelista llamado Luis Palau, argentino él, que ya está en la presencia del Señor. Aprendí mucho de evangelismo en el equipo de Luis Palau, y en el 81 pues abrimos la iglesia Vida Nueva para México, y ahí comencé a pastorear. Y así que todo este tiempo de pastoreo duró como unos 10 años más o menos, hasta el 90, donde ya iniciamos Vida Nueva para el Mundo, porque nuestras conferencias comenzaron a ser lanzadas a través del satélite por el programa Enlace de televisión, que se transmite desde la ciudad de San José, Costa Rica. Pero el hecho de por qué yo haya comenzado a predicar profecías
La respuesta es el Espíritu Santo. Creo que, como le dijo Dios en Jeremías capítulo 1, versículo 5 al profeta Jeremías, desde que estabas en el vientre de tu madre te conocí, y antes de que nacieras te di por profeta. Así que todos nosotros, ya Dios tiene un plan perfecto, porque el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina ordenar sus pasos, dice Jeremías 10:23. Entonces Dios tiene asignado para nosotros. Nosotros no vamos a escoger, pues yo quiero ser misionero, yo quiero ser predicador, yo quiero ser profeta, yo quiero ser esto y el otro. Tenemos que seguir a Jesús, y en nuestro transcurso y en el camino siendo a Jesús, Dios nos va mostrando mientras más obedecemos, porque ahí está el secreto de la vida cristiana, la obediencia. Si ahorita lo que tú conoces no estás obedeciendo, lo que sabes que debes obedecer, no esperes que Dios te lleve al segundo escalón, ni al tercero, ni al cuarto. Tenemos que ir, mientras más conocemos a Dios y más obedecemos y más luz tenemos en las áreas que Dios quiere que le obedezcamos, más rápido ascendemos hacia el conocimiento y la voluntad de Dios. Y yo recuerdo mi primer mensaje, mi primer mensaje que yo di ya como evangelista fue acerca de la gran tribulación. Fue mi primer mensaje, ¿verdad? O sea, ya traía yo la pasión por la profecía. Y vuelvo a repetir, esto te lo pone el Espíritu Santo. Así que pues me dediqué más a estudiar más profecía y la apologética, que son las dos áreas más fuertes de la teología en las que creo que Dios me llamó en esas áreas, en defender la fe y además en abrir las palabras de la profecía. Y ahora que estamos en el siglo XXI, donde estamos viendo toda la convergencia de todas las señales que ya nos encontramos realmente antes de la venida de Cristo por nosotros en el arrebatamiento, ahora comprendo por qué Dios me llamó para estudiar la profecía, porque pues existe una grande ignorancia, principalmente en Latinoamérica, acerca de la profecía bíblica, de la escatología. Y le doy gracias a Dios, porque ahora sé para lo que he nacido y creo que puedo, a través de estos estudios que he tenido, ser un faro, ¿verdad? Alumbrar a la iglesia principalmente hacia la meta final, a donde la esperanza a la que hemos sido llamados debemos de permanecer. Amén, tío. Muchas gracias. Así es. Siguiendo esta línea de la escatología, ¿tú crees que debamos de hacer a la iglesia un llamado específico a que todos, absolutamente todos, se preocupen por conocer la parte escatológica de una manera profunda, sistemática y cuidadosa? ¿O crees que eso solamente lo hacen personas que han sido llamadas como tú para informarle al pueblo que están trabajando a parecerse más a Cristo, tío? Bueno, recordemos que más del 30% de la Biblia, o sea, más de una tercera parte de la Biblia es profecía. Así que, aunque no tengan muchos el llamado de dedicarse nada más a eso, es importantísimo, ¿verdad?, tener los principios elementales de todo el conocimiento de Dios. Como Pablo en el libro de los Hechos les compartió a sus discípulos, Hechos capítulo 20, no les he negado, le dijo a los ancianos de Éfeso, darles todo el consejo de Dios. Así que la profecía forma parte de la vida, del estudio de todo cristiano. Ahora, repito, unos se profundizan más en puede ser en el área de la no de la profecía, sino en el área de la doctrina, en el área de la demonología, en el área de todo lo que es, y que cubre completamente el estudio de Jesucristo, el estudio de Dios, el estudio de los ángeles, y cada quien vamos sintiendo la pasión por cada área en lo que debemos estudiar. Eso nos los pone el Espíritu Santo a cada uno, y casi siempre nos concentramos en una área específica, pero concretamente, David, pues todo cristiano tiene que tener los elementos principales, ¿verdad? Que es el arrebatamiento de la iglesia, ¿qué es la tribulación? ¿En qué época nos encontramos actualmente en el calendario profético de Dios? ¿Qué es el milenio? ¿Cuáles son las principales perspectivas de la profecía en cuanto a la pretribulacionismo, mitribulacionismo, posttribulacionismo, amilianismo? Es muy importante como base que todo cristiano sepa esto para que cuando digamos, ¿verdad?, pues que alguna persona está predicando que ya no hay milenio, porque estamos hablando dentro del cristianismo, y hay cristianos que ahorita están enseñando, y denominaciones que vivimos el reino ahora, se llama Kingdom Now en inglés, Kingdom Now, o sea, el reino ya está, ya Cristo está reinando, Satanás ya está atado, se llama el amilianismo, y tenemos que tener el estudio para saber cómo contestar.
y porque si no nos vamos con la finta, ¿verdad? Y te vas por un camino equivocado, porque estas son falsas doctrinas. La Biblia nos muestra claramente que no estamos en el reino de Dios todavía, que Satanás, Pedro lo dijo claramente, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pablo en Efesios nos habla que nos pongamos una armadura de Dios. ¿Para qué? Si el diablo ya está atado, ¿para qué necesitamos la armadura de Dios? En fin, ¿verdad? Entonces tenemos que estar estudiando cada uno puntos principales y básicos de la escatología para saber por lo menos qué contestar. Ok, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sucede mucho en el ITI, tío, que muchos comentan que les da cierto temor meterse al libro del Apocalipsis, ¿verdad? Dicen, no, pues ese tipo de libros como Apocalipsis, Zacarías, los profetas mayores y menores es solamente para personas que llevan ya años en el estudio y en el ministerio, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre le comentamos que incluso la palabra Apocalipsis pues es revelación, ¿verdad? Dios nos quiere mostrar por medio de su palabra cuál es su voluntad para todos nosotros y su tiempo profético, ¿no? Como bien dices. Escribían, tío, con respecto al libro de Daniel, cuando Nabucodonosor manda a llamar a estos jóvenes sabios, algunos piensan o se dicen que estos jóvenes eran astrólogos, es decir, que estudiaban la alineación y los movimientos de los planetas y que en base a eso pudieron explicar de una manera más detallada también todas las visiones que se estaban viendo, ¿no? En cuanto a ellos, Armando, ¿qué tan importante es el estudio astrológico para la interpretación escatológica? De ninguna manera, o sea, no tenemos por qué, no hay que confundir la astrología con la astronomía. Son ni la gimnasia con la magnesia, como decimos de una forma vulgar, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia en Daniel 2, versículo 2, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran el sueño. Comenzando el libro de Daniel, se nos muestra inmediatamente que él y casi todos los reyes a través de toda la historia han tenido o brujos o astrólogos o hechiceros. ¿Por qué? Porque la curiosidad del ser humano es innata en nosotros. Dios puso esa curiosidad que buscamos y anhelamos saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar, etcétera, etcétera. Por eso está la bola de cristal, las cartas tarot, la lectura de las manos y tantas cosas en las que el mundo está tratando de conocer el más allá. Entonces, Daniel entra a esta cultura donde prevalecía la astrología, prevalecía la hechicería, pero cuando comienzan a reconocer los mismos emperadores, como Nabucodonosor, como Darío, el rey emperador de Persia, que después vino el imperio persa después del babilonio, que Daniel era y tenía un espíritu superior, así lo dice, reconocen que tiene un espíritu superior, lo nombran el principal asesor de estos emperadores, y esto le da a Daniel la oportunidad de ser el jefe de los astrólogos y de los hechiceros. Y esto nos da la comprensión y el entendimiento de por qué los famosos reyes magos, que estamos hablando de 500 años después de Daniel, 550 años después de Daniel, en tiempos de Jesucristo, vinieron a Israel para buscar dónde había nacido el rey de Israel. ¿Quién les dijo a estos reyes que venían de Babilonia? Además no eran magos, ¿verdad? Es la palabra magía en el griego, significa hombres inteligentes o sabios o estudiantes de las profecías. Vemos que eran discípulos de los discípulos de discípulos, de los astrólogos y hechiceros que se convirtieron y que Daniel les tuvo el tiempo de compartirles las profecías de Cristo. Porque el capítulo 9 de Daniel, versículo 24 al 27, la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel, nos habla claramente que es la única profecía en el Antiguo Testamento donde se revela, donde Dios nos permite asomarse en aquel tiempo de una forma matemática cuándo iba a nacer el Mesías. En el Nuevo Testamento ya no sabemos el día ni la hora ni cuándo va a venir Jesucristo, más que con algunas señales que tenemos por ahí, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento se profetizó matemáticamente, cronológicamente, el tiempo en que la primera venida de Cristo iba a ser. Y la revela Daniel en la famosa profecía de las 70 semanas. Entonces estamos seguros, ¿verdad?, que cantidad de astrólogos, hechiceros se convirtieron. Ellos, muere Daniel, ellos continúan enseñando las profecías de Daniel, y he ahí la razón
que le da sentido a la pregunta, estos reyes de dónde vinieron, de los reyes, cómo sabían ellos que de estas profecías y venían del Medio Oriente. Pues la respuesta es esa precisamente, que eran, ¿verdad?, tal vez bisnietos o nietos de los hechiceros y astrólogos que se convirtieron al cristianismo y que supieron claramente que ya la profecía de las 70 semanas, de los 483 años, se iba a cumplir. Porque en esta profecía de Daniel 9, 24 al 27, se describe claramente que desde el inicio de la reconstrucción del templo y de las murallas de Jerusalén hasta la muerte del Mesías, habría 483 años, o sea, 69 semanas. Sabemos que estas semanas eran semanas de años, porque los judíos tenían de días y de años. Entonces, se describe claramente que cuando Cristo entra a la ciudad de Jerusalén, el domingo de Ramos, ahí se cumplen las 483 semanas. Y estos sabios, ¿verdad?, estudiantes de las profecías y también del cielo y de la astronomía, pueden entender claramente que estaban esperando una señal para que Dios se las diera. ¿Cuál fue esta señal que Dios les dio? Pues que dice la Biblia que los guió, ¿verdad?, una estrella hasta Belén. Dios mismo, al ver el interés de ellos y para avergonzar a los fariseos, que debían de saber mejor que ellos el tiempo de la venida de Cristo, por su dureza y por la religiosidad en la que tenían, se quedaron completamente en ascuas. Entonces, esto es maravilloso cuando lo encontramos el trasfondo de las cosas que suceden en las Sagradas Escrituras. Amén, tío. Y hablando con respecto ya al libro de Daniel y la estatua de Nabucodonosor, hicieron una pregunta con que qué posibilidad existe de que los 10 dedos del sueño de la estatua de Nabucodonosor, que sabemos que, bueno, dicen que son los 10 cuernos del Apocalipsis, no sean como tal líderes políticos o reyes, sino que se refiera a las cabezas de las grandes empresas, de las empresas más poderosas y principalmente las familias más poderosas que rigen literalmente el gobierno mundial. Dice que también considerando Daniel capítulo 7, versículo 7 y 7 del 23 al 24, se menciona que este último poder es diferente de todos los reinos anteriores. Bueno, esto es completamente de carácter especulativo, ¿verdad?, hipotético, filosófico, no tiene ningún fundamento bíblico para los que puedan enseñar o tratar de creer tal barbaridad. ¿Por qué? La Biblia es clarísima. En el capítulo 2 de Daniel, que revela a través de la estatua el Espíritu Santo, el sueño de Daniel, vemos que la cabeza de la estatua era Babilonia. Para no me quiero extender mucho, el brazo y el pecho de plata era el segundo imperio de los medios persas. El tercer imperio, el vientre de bronce, pertenece al tercer imperio, el imperio griego de Alejandro el Magno. Y las dos piernas, el imperio romano, y los 10 dedos, esta una última fase que el imperio romano va a tener. Muy bien. En esta profecía, ahí se basa y es el cimiento total de todas las profecías de los últimos tiempos. Porque en este momento ya no podemos agregarle nada ni quitarle nada. ¿Qué significa esto? Que cuando esta estatua estaba levantada, dice también que viene una piedra, en el capítulo 2 de Daniel, y pega contra los dedos de la estatua, derribando toda la estatua, o sea, derribando el imperio babilónico, que actualmente es Irak, derribando el imperio medio persa, que actualmente los persas es Irán, derribando el imperio griego y el imperio romano, hablándonos de esta manera que cuando Cristo venga, que es la piedra que golpea los dedos de la estatua, estos imperios van a estar formando parte del gobierno del anticristo. Y lo confirma Daniel capítulo 13, versículos 2 y 3, donde dice, lo voy a leer rapidísimo, porque en el capítulo 7 que acabas de mencionar, que lo voy a explicar ahorita, vemos claramente que ahora se reflejan estos imperios como 4 bestias, y las bestias son el oso, el león y el leopardo. Y cuando vemos Apocalipsis 13 describiendo el surgimiento del anticristo, dice el versículo 2, y la bestia, o sea el anticristo, Apocalipsis 13:2, que vi era semejante a un leopardo, o sea, a Grecia. Grecia representa en el capítulo 7 y 8 de Daniel al imperio griego, y lo dice ahí el Espíritu Santo que es Grecia. En segundo lugar, sus pies como de oso, o el oso es Irán en el capítulo 7 de Daniel, y su boca como boca de león.
el león representa en el capítulo 7 de Daniel a Irak. Entonces vemos nosotros que tanto Irak como Babilonia como Grecia van a formar parte del gobierno del anticristo, junto con naciones del antiguo imperio romano, que son los 10 dedos de los pies, que descienden precisamente las dos piernas de la estatua de Nabucodonosor. Y no podemos hablar ni de empresas ni de las Naciones Unidas. Van a ser 10 naciones que descienden literalmente, 5 del occidente y 5 del oriente, porque las dos piernas representan la división del imperio romano. Y el imperio romano se dividió en Constantinopla, que es Estambul o Turquía, y en Alejandría, que es Roma. Entonces vemos que el oriente y el occidente se divide el imperio romano, y 5 naciones de Europa se van a levantar para unirse con 5 naciones del Medio Oriente. Y cuando oigamos que se juntan estas naciones en un G10 y se unen de entre una de ellas, Daniel 7, versículo 24 al 27, dentro de una de ellas sale el cuerno pequeño, que es el anticristo. Así que no podemos hipotetizar, especular. Yo creo esto, y que pueden ser empresas, y que puede ser por aquí y por allá. Recurramos a las Sagradas Escrituras, a la luz y al testimonio. Es clarísima la palabra de Dios, y no podemos andar divagando en lo que la imaginación nos da. Siempre busquemos en la Biblia la respuesta, porque todos los símbolos en la Biblia están escritos en la Biblia, y el Espíritu Santo es que la interpreta, porque no es de interpretación privada. Así que el gobierno del anticristo va a estar formado, y va a formar parte Irak, va a formar parte Irán, va a formar parte de Siria también, porque la Mesopotamia era la unión de Siria y de Irak, y van a formar parte de naciones del Medio Oriente y de Europa. Y ahorita nos damos claramente cuenta que gracias a la, bueno, no gracias, ¿no? Pero digo, vemos cómo se aceleran las profecías y cómo convergen las profecías. Ahora que viene, que es la invasión de Rusia contra Ucrania en Ezequiel 38 fueron parte de los magogitas, nos damos cuenta que ahorita Europa se está hundiendo, está en un colapso económico bárbaro, porque se quedó sin gas en Europa, y ya no se le puede proveer a Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a hacer Europa? Buscar ayuda del Medio Oriente. Y ahorita es increíble y es paradójico, irónico también, de que Israel esté proveyéndole gas ahora, o va a comenzar a proveerle gas a Europa a través de Egipto. Así que esto va a encolerizar más a Putin, porque esto va a hacer que Putin diga, con que Israel está tratando de proveer el gas, que el 65% viene de Rusia para Europa, por lo cual ahorita Europa está completamente en la ruina por haberle hecho caso a Joe Biden, de sancionar económicamente a Rusia, que fue una equivocación gravísima. Esto nos habla de por qué la Biblia hace 2600 años nos habló de que habría 5 naciones del Medio Oriente y 5 de Europa que se iban a reunir. Europa necesita ahorita el petróleo y el gas del Medio Oriente. El Medio Oriente necesita también la inversión de la Unión Europea. Así que todas las piezas del rompecabezas se están ante nuestros ojos formando. Así que no, por favor, no hagamos especulaciones con la Biblia, ni que yo me imagino que representan esto, que representan aquello, a la luz y al testimonio. Amén, tío. Dentro de estas naciones que se están levantando, y ahora que China está avanzando como una potencia mundial, y sobre todo en esta ventaja que tiene sobre todo de manera tecnológica y la presencia en el mundo, China, ¿qué papel juega en todo este rol escatológico y sobre todo en el tema que trae con Estados Unidos y Rusia? Muy buena pregunta, porque China es de las naciones clarísimamente descritas en la Biblia, que cuando Cristo regrese al final de la tribulación, nosotros ya no estamos aquí en la tribulación, pero cuando Cristo regrese, las únicas naciones que la Biblia menciona que van a sobrevivir la Tercera Guerra Mundial van a ser China, Rusia y algunas naciones del Medio Oriente y algunas naciones posiblemente de África. La Biblia, ¿verdad? Todas las naciones que se mencionan son naciones que siempre han estado relacionadas con Israel, porque Israel es el termómetro de Dios, es el faro al cual debemos estar atentos, porque las profecías de los últimos tiempos se van a cumplir en Israel. Entonces China aparece en el Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 9, en la sexta trompeta de Apocalipsis, capítulo 9 de Apocalipsis, cuando se describe que se toca esta trompeta. Dice la Biblia que se tocó la trompeta y había 4 ángeles atados junto al río Éufrates.
El río Éufrates, que mide aproximadamente casi 3.000 kilómetros, nace en Turquía y desemboca en el Golfo Pérsico. Y el río Éufrates, y junto con el Tigris, es la división entre el oriente y el occidente en el Medio Oriente. De alguna forma, ¿verdad? Se divide el Asia Central y el Medio Oriente mediante el río Éufrates. Y cuando dice que se secó el río Éufrates, a continuación del versículo 16 dice, y el número de los ejércitos era 200 millones. Hermanos que nos están escuchando, qué maravillosa es la Biblia. Esto es asombroso. ¿Cómo pudo el apóstol Juan? Preguntémonos. Hace 2000 años, cuando la máxima población que el globo terráqueo tenía hace 2000 años era 1 millón de personas. ¿Cómo pudo un hombre escribir hace 2000 años que habría un ejército, ya no una población total de la tierra, un ejército de 200 millones? Y la única nación, lo sabemos, que contiene o tiene este ejército es la China. Así que claramente nos muestra, ¿verdad?, que este ejército de 200 millones va a ser usado por la China, aunado con Rusia, porque Rusia tiene todo el poder nuclear del mundo. Las armas nucleares que tiene Rusia no las tiene Estados Unidos, no las tiene China, no las tiene Norcorea, mucho menos Irán todavía, ni Europa, ni Israel tampoco. Rusia heredó de la antigua Unión Soviética un armamento nuclear impresionante. Y esta es la razón por la cual hay un matrimonio tóxico, así le podríamos llamar, un matrimonio tóxico entre Rusia y China, porque China necesita el poder nuclear de Rusia y Rusia necesita los 200 millones de soldados. Así que se unen por conveniencia, estos intereses van a ser deshechos, este matrimonio se va a divorciar, en la guerra del Armagedón se van a separar y van a venir cada quien por su lado en contra de Israel al valle del Megido o al valle de Josafat. Y esta es la razón por la cual aparece la China. Y finalmente en el capítulo 16 de Apocalipsis vuelve a aparecer otra vez la China en el sexto ángel, Apocalipsis 16, en la guerra del Armagedón. Dice Apocalipsis 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Otra vez se vuelve a mencionar el río Éufrates, que es la zona geográfica del Medio Oriente, para que tengamos alguna idea de la importancia que tiene la Biblia esta zona geográfica del Medio Oriente. Y el agua se secó del Éufrates para que estuviera preparado el camino a los reyes del Oriente, que van a ser China, Corea del Norte, tal vez Japón, Filipinas, Singapur y toda esta zona que se encuentra precisamente en el Asia Oriental. Así que la China va a figurar, Estados Unidos no le va a ganar a la China bíblicamente, la China va a dominar a Estados Unidos, va a surgir como la nación más poderosa económicamente antes de la venida de Jesucristo. Y hablando, bueno, ¿están aprendiendo algo, hermanos? A ver, levanten la mano, porque veo que a algunos ya les está saliendo humo de la cabeza, ¿verdad? Pero qué bueno, gracias a Dios por esto, toda la información que estamos recibiendo. Y hablando precisamente, Armando, de la parte de las naciones, aquí ponen una pregunta interesante, dicen, con todo el efecto del COVID, en donde gran parte de la población murió, ¿verdad? Y sobre todo, pues, bajaron los números, los censos. Mientras los países ya no apoyan el que las familias sean numerosas, sino que ahora tienen 1 o 2 hijos máximo, dicen que mientras sucede esto, los musulmanes se están reproduciendo por todo el mundo y se están extendiendo no solamente en el continente asiático, en Mesopotamia, sino también Europa, Latinoamérica, a tal grado en donde los musulmanes van a estar presentes en todo el mundo, ¿verdad? Y ponía este alumno, me dio risa porque decía, los cristianos no deberíamos de hacer como el equilibrio también teniendo muchos hijos, o decía, me da miedo, ¿no?, que los musulmanes se reproduzcan tanto. ¿Qué pasa con esto, tío? Bueno, antes de contestar, nada más les recuerdo algo. Querétaro no aparece en la Biblia. Querétaro no aparece en las Sagradas Escrituras. Ni Querétaro, ni todo el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia, todo el continente americano, no aparece en la Biblia. O sea, Estados Unidos está próximo a desaparecer
o a descender a un segundo o tercer nivel de supremacía política, económica y militar. Porque Estados Unidos, que es la nación más importante desde la Segunda Guerra Mundial, no aparece en las escrituras. Por lo cual, o China va a bombardear y va a haber un caos nuclear en Estados Unidos, o económicamente se va a hundir, o cuando venga el rapto, ¿verdad?, que es la nación que más cristianos tiene, va a haber un caos tremendo que va a hundir a la nación, peor todavía en su economía como se encuentra actualmente. Entonces, esto es muy importante porque tenemos que considerar que realmente cuando venga Jesucristo, una tercera parte de la humanidad va a sobrevivir. Somos actualmente 8,000 millones de personas, aproximadamente. Ya casi llegamos a los 8,000 millones de seres humanos en el globo terráqueo. Así que si estamos hablando de una tercera parte, imaginémonos nada más los millones de personas, solamente en el cuarto sello, Apocalipsis capítulo 6, en el cuarto sello, van a morir una cuarta parte de la humanidad. Estamos hablando de 2,000 millones de personas. Y luego encontramos en Apocalipsis capítulo 9 que acabamos de leer, que viene otra tercera parte en la séptima trompeta, que muere una tercera parte más. Así que esto es increíble, porque hablando y concretamente de lo que acabas de exponer, David, Europa, que aparece en la Biblia, como van a haber naciones que son el anticristo, Europa actualmente es una nación, se está hundiendo económicamente, está en un colapso económico ya ahorita, en el septiembre del año 2022, pero Europa es un continente viejo, o sea, en Europa ya no quieren tener hijos. Y como ha habido una migración impresionante de Irak y de Siria y del Medio Oriente a Europa, encontramos que por cada europeo que nacen 6 o 7 musulmanes. O sea, se calcula que demográficamente en 5 o 6 años Europa es un continente musulmán. Esto es muy importante porque las naciones que se van a unir con Rusia van a ser musulmanas para tratar de invadir Israel. Así que, pues, el europeo, ¿verdad?, está colapsando, por eso el anticristo va a surgir en medio de este caos de Europa. Ahorita es un caldo de cultivo idóneo para que aparezca el anticristo en Europa. Y hablando del anticristo, Armando, preguntan si va a ser una persona ya predestinada para hacer ese papel, va a ser un simple ser humano con una nacionalidad musulmana en donde el espíritu del ángel caído lo va a tomar a cierta edad. ¿Cómo es el origen, se podría decir, del anticristo, Armando? Sí, es muy importante esta pregunta. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, está hablando de qué forma el anticristo va a matar a los 2 testigos, a los últimos 2 testigos ya antes de la segunda venida de Jesucristo. Pero se nos revela algo muy importante en Apocalipsis 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, o sea, ellos son los 2 testigos, y los matará, y los vencerá, y los matará. Vemos nosotros que el anticristo se proyecta en las escrituras, sobre todo en el libro del Apocalipsis, como una doble entidad. Tiene que ser humano, pero al mismo tiempo va a ser poseído por un principado satánico. Y esto lo comprobamos de una forma clarísima en Apocalipsis capítulo 17. Acompáñenme a Apocalipsis 17, versículo 8. Y vean qué clara es la Biblia en cuanto al origen del anticristo. La bestia que has visto, a ver, pongan mucha atención. La bestia que has visto era, o sea, esto fue escrito hace 2000 años. O sea, hace 2000 años, cuando Juan escribió el Apocalipsis, la bestia, o sea, el espíritu que va a poseer el anticristo, ya había existido antes del Imperio Romano. Y ante el Imperio Romano estuvo Babilonia, los medos persas, los griegos y el Imperio Romano. Pero ya esta bestia ha sido encarcelada en el abismo, ¿verdad?, donde se encuentra actualmente, pero era. Y no es en tiempos de Juan, esta bestia no había surgido del abismo. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Vemos entonces claramente que el anticristo va a ser una persona poseída por un principado satánico. Por eso se llama la bestia el anticristo, porque va a ser un animal.
depredador, sanguinario, cruel, completamente voraz por tratar de, ambicioso, avaricioso, segurísimo que va a ser homosexual de acuerdo a Daniel 11, 35 al 38. Entonces va a ser un animal por dentro verdaderamente deshumanizado, sin ninguna empatía por nada, ni un sentimiento ni emociones, pero al mismo tiempo un hombre, porque tiene que ser un hombre de acuerdo a Génesis 3:15, que es la primera profecía en la Biblia de un Salvador Jesús y de la semilla de Satanás. ¿Recuerdan Génesis 3:15? Que se le da la profecía y dice, de la semilla de la mujer vendrá el que te herirá en la cabeza, o sea, el que va a herir a Satanás en la persona del anticristo, y la semilla de Satanás herirá en el talón o hará tropezar a la semilla de la mujer. Así que claramente la Biblia nos dice que estas dos semillas vendría de la mujer el Salvador y de la semilla de Satanás un hombre que es el anticristo, que Dios destruirá, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 5 al 7, con la palabra de su boca. Así que el anticristo será una persona con poderes sobrenaturales, demoníacos, porque dice Apocalipsis 13 que el diablo le va a entregar todo su poder. Imaginémonos, Satanás le va a entregar al anticristo todo su poder y todo el trono, y le va a entregar todo lo que él tiene para que a través de él Satanás pueda operar. Porque Satanás tiene que operar siempre y ha operado a través de seres humanos. Tío, con referencia a esta profecía que se da en Génesis capítulo 3, que qué bueno que lo tocaste, que la semilla habla acerca de un esperma, y cuando se habla de este esperma o semilla se está hablando de dos líneas, entonces, o genealogías o descendencias, ¿no? Que se ve claramente. Unos dicen que con el diluvio, este diluvio también fue una limpieza genética que Dios quería hacer en la humanidad. ¿Ahí se rompió también la línea de la serpiente o continuó con la familia de Noé? ¿O cómo se podría interpretar estas dos líneas en cuanto a las genealogías después del diluvio? No se pudo romper la línea de la serpiente porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Si se hubiera roto, pues ya Satanás estaría destruido. Pero vemos que es la semilla, o sea, es Cristo el que va a herir en la cabeza a Satanás. Y ahorita Satanás sigue suelto. Entonces no puede haber sido el diluvio, haber acabado, porque vemos que los ángeles, si ahorita el principado satánico, que va a ser un ángel caído, que estuvo en algún imperio del Antiguo Testamento, va a salir del abismo y se encuentra encerrado y regresa a vivir en un ser humano, el ser humano, dice la Biblia, Hebreos 9:27, está establecido que muramos una vez y después el juicio. No hay ningún ser humano que salga y se meta otra vez en otro ser humano, lo que es la famosa reencarnación enseñada por los hindúes. Entonces, los ángeles sí tienen esta característica, pueden supuestamente, ¿verdad?, morir o desaparecer en los imperios y en el abismo, pero no mueren porque son eternos. Los ángeles, igual que nosotros, somos eternos, tanto los malos como los buenos, pero los buenos tenemos la eternidad junto a Dios y los malos serán condenados eternamente en el lago de fuego, pero por la eternidad. Así que todos los espíritus somos eternos, ya sea de los ángeles malos o de los seres humanos. Entonces, el anticristo, ¿verdad?, tiene forzosamente que nacer de una mujer, forzosamente, posiblemente no sea una prostituta, que vaya a Satanás a embarazar, pero tiene que provenir humanamente para que pueda, a través de esa semilla, realmente el diablo cumplir esa profecía y al mismo tiempo ser poseído. Tal vez recordamos que a Cristo el Espíritu Santo vino sobre él a los 30 años. Cuando se abrieron los cielos y dijo Cristo en el río Jordán, dijo el Espíritu Santo, este es mi hijo en el que tengo mi complacencia. Y ahí comienza el Espíritu Santo el ministerio de Jesucristo. Aunque él era Dios, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo lo empodera para ese ministerio. Igual que nosotros, hasta Pentecostés vino el Espíritu Santo, y no era hasta Pentecostés que los apóstoles no podían tener el poder de Dios, aunque ya eran salvos. Entonces, de esta misma manera va a actuar el Espíritu Santo con el anticristo. Ok, entonces podrías decir, tío, que el diluvio no fue una limpieza genética. Sí la fue completamente. Estaba el mundo invadido por espíritus demoníacos, ¿verdad? Vemos que en Génesis 6 se produce una mezcla entre los ángeles caídos y las mujeres, y las personas que digan, oiga, pero es que esto no es posible. Bueno, ahorita sí ya lo podemos ver que es posible con la
descubrimientos de la genética del siglo XX y XXI. En 1954 se descubrió el ADN por el doctor Crick y el doctor Watson, y ahorita estamos en un mundo donde ya la ciencia ha enloquecido, tratando lo que se llama el transhumanismo y tratando de mejorar la raza humana. Entonces, esto es posible actualmente, y en el diluvio, ¿verdad?, era tan contaminada la genética, porque siempre ha sido el ataque a la genética. El diablo ha querido torcer, violar, de alguna forma desaparecer, erradicar la imagen de Dios en el hombre, porque él tiene una envidia tremenda a Satanás que hayamos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Claro, sí, totalmente, tío. Y hablando de esta parte también de las intervenciones que decías de los ángeles caídos poseyendo cuerpos humanos o teniendo intervención con la humanidad, surge mucho esta pregunta ya en la vida práctica de la iglesia, ¿verdad? En donde los padres ven que sus hijos ven manifestaciones, dicen que en sus casas se escuchan ruidos o voces, están preocupados porque dicen, yo creo que soy cristiano y la otra vez oraron por mí, me manifesté bien gacho, ¿no? Entonces, un creyente, tío, puede ser poseído por un demonio. Y la segunda pregunta que hacen es, si veo una manifestación en mi casa, ¿qué tengo que hacer yo en ese momento como cristiano? Les llamo al pastor, pero tal vez se tarda media hora en llegar. ¿Qué acciones debo de tomar en esos momentos? Bueno, es importante no usar la palabra poseído, sino demonizado, daimonizai en el griego, porque el cristiano no puede ser poseído en el aspecto de que somos posesión de Satanás, porque somos posesión de Dios, ya somos posesión de Cristo, le pertenecemos a Dios. Pero el cristiano puede ser influido por demonios, y los demonios pueden entrar a la mente de un cristiano, al cuerpo de un cristiano, pueden inclusive, ¿verdad?, producir locura, esquizofrenia, psicopatías, sociopatías, etcétera, etcétera, que la psicología común y corriente considera como problemas psicológicos, que son realmente de origen demoníaco. Entonces el cristiano puede ser influido. Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y dice la Biblia que por eso viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces el cristiano puede ser influido, pueden demonios entrar al cristiano. Y acordémonos del endemoniado gadareno, que aunque no era cristiano, el endemoniado gadareno nos manifiesta el poder tan grande de los demonios. El endemoniado gadareno tenía 5,000 demonios, 6,000, que es el número de una legión romana. Era una legión, consistía en Roma de 6,000 soldados. Tenía 6,000 demonios el gadareno. ¿Y qué hicieron los demonios? Estaban en sus cuerdas vocales. Pueden entrar a afectar las cuerdas vocales. Estaban en sus ojos. Pueden entrar a los nervios ópticos. Pueden entrar a nuestros oídos. Pueden entrar a nuestros músculos porque tenía una fuerza tremenda que rompía cadenas el gadareno. Entonces, de la misma forma pueden entrar también a nuestros órganos sexuales. Y ahora que se descubre ya la genética y el ADN, nos damos cuenta que en el Génesis 6, de alguna forma, pudieron alterar la genética humana y producir gigantes de 4,5 metros con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, que se les llamó los Nefilim, y estos gigantes vivieron en el mundo 1,000 años. Y esta es la respuesta a las pirámides de Teotihuacán, a las pirámides de los mayas, a las pirámides de Giza en Egipto, a las de Stonehenge en Inglaterra, a las de Israel, porque ahorita la ciencia está loca. ¿Cómo es posible que las pirámides de Giza hayan podido ser construidas con piedras de 12, 15 toneladas cuando en aquel tiempo no tenían ni sierras ni esmeriles, y que no puedes meter ni siquiera una hoja entre piedra y piedra de lo perfectamente bien que fueron cortadas? La impermeabilización de las pirámides, ¿cómo es posible que hayan sobrevivido más de 4,500 años? La Biblia nos da la respuesta. Los gigantes habitaron en este mundo y dejaron su huella en todas estas supuestas construcciones arqueológicas que la ciencia está completamente loca para poder interpretarla. Así que cuando ya entendemos el poder de los demonios y lo que pueden hacer y cómo sus huellas están en la historia, podemos entender ya más claramente la Biblia. Y la segunda pregunta, tío, supongamos que estoy en la casa y de repente veo que un hermano se empieza a manifestar. ¿Qué hago? ¿Le llamo a un pastor? ¿Qué tengo que hacer en esos momentos?
Bueno, esas personas o esos cristianos, por eso es tan importante discipularse, amados santos que nos escuchan, cristianos, discípulos de Jesús. Es importante por eso estas reuniones, estos Zooms, cada vez que hay un estudio con los pastores en tu iglesia, por favor asiste a los estudios entre semana también, porque ahí vamos a aprender que tenemos mayor es el que está dentro de nosotros, 1 Juan capítulo 4, que el que está en el mundo. Entonces, cuando un cristiano ve un endemoniado, oye ruidos y comienza a temor, en el momento en el que un cristiano, escúchame con mucho cuidado, en el momento en que un cristiano es presa del miedo, miedo del COVID, miedo de morirse, miedo de un terremoto, miedo de quedarse sin el esposo, miedo que se muera un hijo, miedo de que el dólar caiga, miedos en cualquier momento en el que el miedo entra a nuestra vida, inmediatamente sale la fe. No pueden dos cuerpos ocupar el mismo espacio, dice la física, es una ley física. De la misma forma, en el mundo espiritual se actúa de la misma manera. Dice la Biblia que el amor echa fuera el temor, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 1 Juan capítulo 4. Entonces, si tú eres una persona que tienes miedo a los demonios o que tienes miedo de Satanás o miedo que haya en tu casa, es porque no has entendido la autoridad que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. ¿Qué debes hacer? En el nombre de Jesús, reprendo cualquier espíritu y te me vas de mi casa. Te vas de mi hijo, te vas de esto, te vas de aquello. Tenemos que enfrentar con valor, porque si no hay ese valor, dice la Biblia que Dios no nos dio un espíritu de miedo, nos dio un espíritu de poder, 1 Timoteo capítulo 1, sino de poder, de dominio propio. Entonces ya tenemos que entender el valor, la autoridad que no tenemos, que es del Espíritu Santo, pero que a través de nosotros actúa. Entonces tenemos que tomar cartas en el asunto y ya dejar de ser cristianos de segunda y tercera categoría. Ay, pues le habla al pastor. Ay, hermano, pues sí. Ay, por favor, ayúdeme. Hoy, por el amor de Dios, doña Chole, ¿cómo que ayúdeme? ¿Y qué cree que soy Dios? Así llega mucha gente, ¿no? Yo he tenido que regañar a muchas viejitas que llegan. Ay, pastor, pues, antes de que... por ínquese y viene usted a un estado de incredulidad total, doña Chole, por eso Dios no la sana, por eso Dios no le contesta, porque usted ya dejó de creer en Dios. Viene y se acerca a un pastor como si fuéramos dioses y no lo somos. Nosotros simplemente guiamos a la gente a través de la Biblia y le decimos lo que tiene que hacer, pero finalmente el que actúa en tu vida, el que te sana, el que hace todo es Dios, no nosotros. Nosotros no somos dioses. Amén, amén. Sí, qué bueno que lo mencionas porque nos ha pasado que hasta se reciben llamadas, no, ay pastor, ¿le podrá evangelizar a mi mamita, verdad? Que esté en el Eso es el colmo, eso es el colmo. Y es decirle, hermana, si Dios le ha dado también a usted el Espíritu, ¿verdad? Santo, que es el que te acompaña y usted puede perfectamente bien también evangelizar a su familia, amigos, etcétera, etcétera. Así que qué bueno, tío, que das este ánimo también a todos los alumnos a que pues confíen, ¿verdad?, en el poder de Dios que nos respalda a todos nosotros. Amén. Pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo, tío. Tengo dos preguntas que son muy prácticas. Por respeto a tu tiempo, vamos a terminar a las 9, ¿verdad? Pero la primera es, ¿cómo es la rutina del doctor Armando Alducin? Es algo muy, muy práctico, ¿verdad? ¿Cuáles son los momentos en los que tú estudias? Porque muchos preguntan, ¿cuándo es la manera correcta de estudiar? ¿Me tengo que apartar de mi familia? ¿Es en la mañana? ¿Tú qué haces, tío? ¿Te levantas, te tomas tu juguito, horas? ¿Cuál es tu rutina para el estudio? Muy bien. Bueno, hay dos palabras clave. Y estas palabras se aplican a un predicador, a un cristiano, a un deportista, a un cantante, a un político, a un empresario, un abogado, un médico, en cualquier área de la vida. Estas dos palabras son disciplina y organización. Una persona que no tiene disciplina en sus hábitos de comer, de dormir, en todas las áreas de su vida, no va a alcanzar la meta. Y mucho menos no vas a poder nunca organizar tu vida. Hay personas que se levantan y señoras o también señores con su cafecito en la mañana y ay, se me olvidó a las 10 de la mañana y me voy corriendo porque no están organizadas en sus horarios. Y tenemos que tener la disciplina de saber que me voy a levantar a tal hora y lo voy a hacer. Me voy a levantar a las 6 y voy a tener mi devocional de 6 a 6 y media. De 6 y media a 7 voy a salir a darle 50 vueltas ahí a la cuadra, me voy a ir a hacer un poco de ejercicio, me desayuno hasta las 7 y media, voy a estudiar de tal a tal hora, etcétera, etcétera. Si no organizamos nuestro tiempo, viene la ansiedad, vienen las cargas y viene el estrés y todo. ¿Por qué? Porque estamos desorganizados. Dios es un Dios de
orden. Y si no tenemos este orden en nuestras vidas, no vamos a poder lograr absolutamente nada. Yo tengo una vida que es lo que me ha ayudado durante muchos años. No quiero ni gloriarme ni mucho menos, pero ya que mi sobrino me lo pregunta, ¿verdad? Yo me levanto a las 6, de 6 a 7 tengo mi devocional con Dios, oro, leo, memorizo, diario te estoy memorizando 3, 4, 5, 6, o tal vez salmos, etcétera, etcétera. A las 7 me voy a correr. Tengo 40 años corriendo todos los días, ininterrumpidamente. Camino y corro, pero tengo una hora dedicada, disciplinada al ejercicio. Ya regreso a la casa, mi esposa ya desayunamos a las 8:30, 9 de la mañana, y toda la mañana me la paso estudiando, ¿verdad? La palabra y tantos libros, soy un adicto a la lectura y toda la mañana leo y estudio, etcétera, etcétera. Pero esto es realmente, David, más o menos parte de mi disciplina y muy importante los hábitos también para la comida. Ahorita que vino el COVID, aquí le pegó a la mayor parte de los diabéticos, de los gordos, ya no tienen, ¿verdad? Tienen un púlpito integrado ya en la panza, ¿verdad? Parecen Santa Claus. Es una vergüenza cuando vemos cristianos gordos, porque, Señor, sáname, ¿verdad? ¿Cómo te va a sanar el Señor? Si el Señor no es la lámpara de Aladino que sale y a la hora que tú quieras, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de comer bien, desayunar bien, 2 litros de agua mínimo diarios, que sea, si es alcalina, mucho mejor, no comer grasas, lo mínimo, de acuerdo a tu edad también, ya pasando el 4º, 5º piso de la vida, 40, 50 años, el 6º piso, 60 años, tenemos que cuidarnos con 3 veces más, porque ya el cuerpo no responde igual. Entonces, todo esto forma parte de una rutina, de una vida en la que Dios te respeta, Dios te ayuda, Dios nos ayuda a conservarnos, pero tenemos nosotros que entender cuáles son nuestras responsabilidades. Y si no hay organización y no hay disciplina y no hay buenos hábitos alimenticios, no esperes después cuando te enfermes pedirle ayuda a Dios, porque Él no es el genio de la lámpara Aladino para que cuando estés enfermo, ay Señor, sáneme de este espíritu de retortijón y sáneme de por aquí y por allá. Y ve nomás cómo comes, ¿verdad? A las 10 de la mañana cenas pizza. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te sane? Por el amor de Dios. Ay, hijos. Gracias, tío, gracias por qué importantes son estos principios que tú mencionas. Y ya por último, para cerrar orando, queremos preguntarte qué petición o qué peticiones de oración nos pudieras dar a nosotros. Estamos convencidos que es una herramienta poderosa, ¿verdad?, que Dios nos ha dado a todos sus hijos, y como creyentes y sobre todo como alumnos del Instituto Teológico nos queremos comprometer a estar orando por tu vida, tío, por Gracias. Tu ministerio. El hombre exterior pues se va desgastando, pero el interior se renueva, y ahí juega también importantísimo un papel la oración. ¿Qué petición nos quieres dejar, tío, y todos los alumnos con su libreta y la pluma en mano para anotarla? ¿Por qué podríamos estar orando por ti en estos días? Bueno, les agradezco muchísimo esto, David. Necesitamos mucho la oración, como tú lo acabas de decir, sobre todo nosotros que estamos al frente de la línea de batalla como líderes espirituales. Es lógico, ¿verdad?, que tengamos mucho más ataques que cualquier otro cristiano. Cuando estás al frente de la batalla, tenemos que esperar esto, ¿verdad? Y la oración, el mismo apóstol Pablo le pedía a la iglesia, diferentes iglesias, por favor, oren por mí, porque él sabía que la oración de los santos, como ustedes, nos ayudan a nosotros. Y dice la Biblia a los cristianos que oren por sus pastores. Entonces les pido que oren por mi persona, por mi salud principalmente, por mi esposa, nuestro matrimonio, nuestros hijos, etcétera, etcétera, en nuestro ministerio, para que podamos presentarnos irreprensibles y sin mancha finalmente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, tío. Pues muchas gracias por abrirnos tu corazón. Nos comprometemos todos nosotros a estar orando por estas peticiones. Y bueno, vamos a cerrar orando por ti, tío. Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque sin duda eres tú el que nos da la gracia, la misericordia. Nos sigues dando la oportunidad de servirte. Dios, te queremos agradecer por la vida del doctor Armando Alducin. Gracias, Señor, porque tú lo has levantado en esta generación para presentar las verdades bíblicas. Y, Señor, oramos por estas peticiones que él nos comparte, por su vida, Señor, por su salud, para que tú lo sigas fortaleciendo día con día. Padre, oramos por su matrimonio, por mi tía Marta. Señor, gracias porque tú le has dado esta ayuda idónea que ha estado al lado de él.
Oramos también por su ministerio, por Tamar, Señor. Oramos por Caleb, por Natalia, por Salem, mis primos, Alán, Alducin. Dios, por toda esta hermosa familia que tú has levantado, sabiendo y confiando en que así como tú comenzaste la buena obra, la culminarás hasta el día de Jesucristo, Dios. Gracias porque tú eres bueno, Padre, y confiamos en esta esperanza eterna para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos despedimos ahora sí, alumnos. Desconecten sus micrófonos y despídanse todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hay otra sesión de preguntas y respuestas. Dios les bendiga.